No eran esclavos. Esa es la primera cosa que tienes que borrar de tu cabeza. Durante siglos creímos lo mismo. Miles de hombres encadenados, azotados bajo el sol, sin nombre y sin opción. Es lo que dicen las películas, es lo que dicen los libros, es lo que la mayoría de la gente todavía cree hoy. Pero en 1990, un caballo se tropezó con una pared enterrada en el desierto de Giza, y lo que encontraron debajo lo cambió todo. Piensa en la última vez que hiciste algo difícil por una razón en la que realmente creías. No porque te obligaran, sino porque sentías que importaba. Ese impulso que tú has sentido alguna vez en tu vida es exactamente el mismo que movió a decenas de miles de personas a construir las estructuras más grandes que el mundo había visto jamás. Sin máquinas, sin grúas, sin tecnología moderna de ningún tipo. La pregunta no es solo cómo lo hicieron físicamente. La pregunta más interesante es por qué lo hicieron. Y la respuesta te va a decir algo sobre ti mismo que probablemente no esperabas. Cuando el caballo de aquel turista cayó en 1990, los arqueólogos que llegaron al lugar encontraron algo que nadie había buscado. Una ciudad entera bajo la arena. No ruinas sueltas, una ciudad completa. Tenía panaderías capaces de alimentar a miles de personas al día. Tenía cervecerías industriales porque la cerveza era más segura que el agua del Nilo. Tenía hospitales con restos humanos que mostraban algo increíble, cirugías que habían sobrevivido, amputaciones, fracturas complejas. Alguien operó a esas personas. Alguien las cuidó hasta que sanaron. Y lo más importante, tenía tumbas con nombres. No las fosas anónimas de esclavos desechables, sino tumbas donde los propios trabajadores querían que el mundo supiera quiénes habían sido. Hombres que firmaron su trabajo, igual que un artista firma un cuadro. Los esclavos no tienen nombre. Esto sí, pero lo que nadie esperaba es que también encontraron los papiros más antiguos de la historia de la humanidad. En 2013, en un puerto a orillas del Mar Rojo llamado Wadi el Jarf, los arqueólogos desenterraron un conjunto de documentos escritos hace 4.500 años. Son los papiros más antiguos jamás hallados en ningún lugar del planeta, y son el diario de trabajo de un supervisor llamado Mirer. Merers era el responsable de transportar bloques de caliza desde las canteras de Tura hasta Giza. Cada día anotaba cuántos bloques habían movido, cuántos hombres tenían, cuándo descansaron, qué comieron. Es un registro de obra, detallado, aburrido y absolutamente extraordinario. Gracias a él sabemos que los bloques se tallaban a más de 800 kilómetros de las pirámides. Se cargaban en barcazas durante la temporada de inundación del Nilo cuando el río subía lo suficiente para llegar casi hasta el pie de la construcción. Después, se arrastraban sobre trineos de madera hasta el lugar exacto donde debían colocarse. Un sistema logístico de una precisión que hoy nos costaría replicar con ordenadores. Pero lo que nadie esperaba es cuántos bloques movían por hora. La Gran Pirámide de Giza contiene 2,3 millones de bloques de piedra. El peso promedio de cada uno es de 2,5 toneladas. Algunos de los bloques de la base pesan más de 80 toneladas. Es el equivalente al peso de 10 elefantes africanos adultos en una sola pieza de roca. Y la pirámide tardó 20 años en construirse. Cuando haces el cálculo, el resultado es perturbador. Para terminarla en ese tiempo, los trabajadores tenían que colocar una media de 12 bloques por hora. Cada 5 minutos, un bloque en su lugar exacto. Durante 20 años, sin parar, día y noche, invierno y verano. Ahora viene la pregunta que los ingenieros modernos llevan décadas intentando responder. ¿Cómo subían esos bloques a medida que la pirámide crecía? Pero lo que nadie esperaba es que la respuesta más obvia era también la más difícil de creer. Durante décadas, la teoría dominante fue que una rampa exterior en espiral que rodeaba la pirámide entera mientras se construía. Suena lógico. El problema es matemático. Para que esa rampa tuviera una inclinación que los trabajadores pudieran usar, tendría que haber sido más larga que la propia pirámide. Habría requerido más material que la construcción misma. Es absurdo. En 2007, el arquitecto francés Jean-Pierre Houdin propuso algo diferente, una rampa interior, una espiral dentro de la pirámide, oculta en el núcleo de la estructura, que los propios constructores usaban para subir los bloques hasta lo más alto. 2 años después, escáneres de alta tecnología detectaron anomalías en la densidad del interior de la Gran Pirámide. Anomalías en espiral, consistentes exactamente con lo que Houdin había predicho. Nadie ha podido entrar a confirmarlo, pero las evidencias están ahí, dentro de la roca, esperando. Para mover los bloques en horizontal, la solución era más simple y más ingeniosa al mismo tiempo. Los trabajadores vertían agua sobre la arena delante de los trineos. El barro reducía la fricción hasta un punto en que un grupo de 20 hombres podía mover bloques de varias toneladas sin tecnología adicional. Hay pinturas egipcias de hace 4.500 años que muestran exactamente esto. Un hombre al frente del trineo vaciando un recipiente de agua mientras los demás tiran. Un detalle que los físicos modernos tardaron décadas en notar. Pero lo que nadie esperaba
es quiénes eran exactamente esos hombres que tiraban de las cuerdas. Los trabajadores estaban organizados en equipos con nombres propios, equipos con identidad, con orgullo de pertenencia. Se han encontrado grafitis dentro de los propios bloques de la pirámide, escritos por los obreros mientras construían. Frases como «los amigos de Keops» o «los borrachos de Menkaure». Marcas de equipo grabadas en la piedra para que quedaran ahí para siempre, enterradas dentro de la estructura más duradera que el ser humano había construido. No son los garabatos de esclavos miserables, son las firmas de hombres que sabían que lo que hacían iba a durar más que ellos. Los registros de obra encontrados también muestran algo que resulta casi cómico en perspectiva. Hay anotaciones que dicen cosas como no trabajó, estaba enfermo o ausente, su madre estaba mal. Eso no se escribe sobre un esclavo, eso se escribe sobre un empleado. Recibían pan, cerveza, carne, pescado, cebolla, aceite y ropa. Rotaban cada pocos meses para que ninguna región del país aguantara sola el peso del esfuerzo. Y cuando se lesionaban, un médico los atendía. Se estima que trabajaban de forma permanente entre 20.000 y 30.000 personas. No los 100.000 que dijo Heródoto, el historiador griego que escribió sobre Egipto sin haber pisado una sola obra, pero todavía no hemos llegado a la pregunta más difícil, y es la más importante de todas. ¿Por qué lo hacían? No me refiero a la logística, me refiero a la motivación real. ¿Qué lleva a decenas de miles de personas a sacrificar años de su vida construyendo la tumba de otro hombre? La respuesta tiene que ver con algo que los psicólogos modernos reconocerían de inmediato: el propósito colectivo. En el antiguo Egipto, el faraón no era un rey, era un dios vivo, el único intermediario entre los seres humanos y el orden del cosmos. Los egipcios creían que si el faraón moría sin una tumba adecuada, el equilibrio del universo se rompía, las inundaciones del Nilo dejarían de llegar, las cosechas fallarían, el mundo se desmoronaría. Construir la pirámide no era construir una tumba, era mantener el mundo en pie. Y eso es exactamente lo que hace que una persona trabaje más duro de lo que creía posible, la certeza absoluta de que lo que hace importa más que ella misma. Los estudios modernos sobre motivación demuestran que las personas toleran más esfuerzo, más sacrificio y más dolor físico cuando sienten que su trabajo tiene un propósito que las trasciende. Los constructores de las pirámides no tenían duda de cuál era ese propósito. Para ellos no había nada más urgente ni más real en el mundo que aquellos bloques de piedra, y tal vez por eso los firmaron. Tal vez sabían, sin poder explicarlo, que alguien iba a leer esos grafitis algún día, que los amigos de Keops no iban a desaparecer solo porque ellos murieran. Tenían razón, la Gran Pirámide de Giza lleva 4.500 años en pie. Ha sobrevivido imperios, civilizaciones y religiones enteras que nacieron y murieron a sus pies, y fue construida por hombres que se emborrachaban, que pedían el día libre cuando su madre estaba enferma, y que firmaron su trabajo en la piedra porque querían que alguien lo supiera. Ese alguien eres tú. ¿Crees que hoy seríamos capaces de organizar algo así sin tecnología moderna? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si este video te pareció interesante, el like ayuda muchísimo a que llegue a más personas curiosas como tú. Y si no quieres perderte el próximo, ya sabes dónde está el botón de suscripción.